Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Hoy les queremos mostrar aquí en Rosita Cocina cómo preparamos esta deliciosa lengua en salsa. El primer ingrediente, obviamente, una lengua de res. Le vamos a agregar vinagre y agua, la vamos a lavar muy bien, que quede bien desinfectada, bien lavadita. Esta es una lengua que pesa 3 libras, o sea 1500 gramos. Es una lengua que ya se le quitó lo que es la garganta, está solo la lengua. Entonces vamos a darle una primera cocción que es para que ablande esa piel gris o oscura o negrita que tiene la lengua y poderla quitar. ¿Sí? Entonces agregamos unas 3 cucharadas de sal, cilantro, cebolla cabezona, ajo, cebolla en rama, que aunque igual le vamos a quitar esa piel, la lengua agarra sabor. 3 hojas de laurel, tapamos y a partir del primer pito de la olla cuenten media hora o 30 minutos y ya con ese tiempo afloja como esa pielecita que tiene la lengua, esa pielecita negrita, para poder pelarla. Mientras eso pasa, vamos a hacer un guiso criollo aquí, que el ingrediente principal es el tomate, es decir, que lleva más tomate que cebolla y pimentón. Entonces vamos a picar cebolla en rama, tomate y pimentón o pimiento, pero obviamente más tomate que los otros 2 ingredientes. ¿Listo? Entonces agregamos aquí todo junto en una sartén. Y le agregamos adobo, el adobo de la preferencia de ustedes, el que más les guste, y agregan pasta de ajo. Esta pasta de ajo la hicimos con ajo y aceite, licuamos esos 2 ingredientes y pueden dejar esa pasta de ajo guardada en la nevera que les sirve para adobar todo lo que quieran. Listo, vean que aquí ya pasó media hora y ya está blandita la pielecita de la lengua. Sáquenla. Y vean, les vamos a mostrar aquí que ya la piel se desprende fácilmente, pero dejen que se ponga tibia porque así está muy caliente y realmente empieza uno es como a quemarse las manos. Entonces cuando ya esté tibiecita, ahí sí este caldito que está acá no lo vayan a utilizar, no, ese se desecha. Listo, entonces vamos a... el caldito de la primera cocción no se utiliza, ese fue solamente para que aflojara ese cuerito, listo. Bueno, aquí al guiso le echamos aceite, le agregamos sal y tenemos aparte de una anterior preparación un fondo de carne. Ese se lo podemos agregar a este guiso, o si tienen fondo de pollo lo pueden hacer, o si no tienen ningún fondo, ningún caldito, pues simplemente le agregan agua. Listo, aquí le estamos agregando fondo de carne, esto para que quede más salsita. Vamos a apagar el fuego y listo, ya la lengua está tibia, así que se hace mucho más fácil de pelar. En este momento la lengua todavía está cruda, recuerden que la primera cocción fue solamente para ablandar esta pielecita, pero ella por dentro está cruda. Cuando ya está bien peladita, que ya no tiene más esta primera capita que tiene la lengua, entonces ahora sí la van a cortar en rodajas y ustedes se van a dar cuenta que por dentro la lengua todavía está rosadita. Eso quiere decir que está cruda y además está todavía dura, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a darle una segunda cocción, que es esa cocción si es para que se pueda ablandar bien. Entonces aquí al agua le agregamos adobo, agregamos aquí las rodajas de la lengua y le agregan sal al gusto. Vamos a tapar la olla y vamos a dejar que se cocine a partir del primer pito de la olla, que se cocine 40 minutos, ¿sí? Para que la lengua quede bien blandita y no quede así como vidriosa. Aquí Panchita está esperando el plato fuerte. Listo, aquí ya pasaron 40 minutos. Vean, este caldito que tiene la lengua, este sí lo vamos a aprovechar. Ese sí se deja ahí junto con la lengua. Vean que ya quedó bien blandita. Ustedes la ven. Si sienten que quedó vidriosita, que quedó todavía dura, déjenla cocinar unos 10 minutos más. Listo, aquí tenemos el guiso, vamos a agregarle un poquito de ese caldito de la segunda cocción para agrandar más la salsa
y vamos a darle como una licuadita cortica. Si ustedes quieren picar la cebolla, el tomate y el pimentón más grandecito, lo pueden hacer porque igual lo van a licuar, solo que tienen que licuarlo un poquito más. Agregamos un poquito de ese licuado aquí a una cucharada de maicena. El resto sí se lo agregamos aquí a la lengua que está en el caldito, que ya está cocida, y lo cocinamos 15 minutos ahí en esa salsita, en ese licuado que agregamos. Mientras pasan esos 15 minutos, revolvemos aquí la maicena, que no queden grumos. Y ya cuando han pasado los 15 minutos agregamos aquí la maicena con ese poquito de licuado. Esto es para que finalmente quede bien cremosita, bien espesita. Dejamos que se cocine la maicena 3 minuticos más y vean, este es el delicioso resultado. Vean qué rica quedó esa salsa y ese color tan exquisito. Vamos a servir. Bueno, la lengua es una de las partes de la res favoritas de muchos, incluida yo. A mí me encanta esta lengua de res. Así que bueno, pueden servirla con lo que ustedes quieran. Nosotros aquí la servimos con yuca cocida y ensaladita. Esta ensalada es muy rica y se la vamos a enseñar a hacer en un short, en un cortico de aquí de Facebook, de YouTube. Bueno, en Facebook también la vamos a tener. Y este es el resultado, así que déjennos aquí su comentario, cómo les pareció, déjenos su like y obviamente súper recomendado este plato. Vean cómo quedó de rica, miren la carnecita por dentro, quedó muy blandita y esa salsa ni se diga el sabor que tiene este plato. Gracias por vernos, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en un próximo video.